¿Qué tal? Bueno, pues iniciamos el programa con Juan Gabriel, un popurrí, cuando se presentó en el Palacio de Bellas Artes. Está triste la gente, triste México. Fue un gran compositor, sobre todo con gran arraigo popular en toda América Latina y no solamente México y algunas otras partes del mundo. Bien, pues la vida continúa, la vida sigue igual, como dice Julio Iglesias también en una canción allá a inicios de su carrera. Y vamos a analizar un poco esta cuestión de Wyoming. Está en la reunión de los banqueros a nivel mundial y en efecto la señora Yellen pues da a entender en la Reserva Federal de los Estados Unidos que probablemente vayan a aumentar la tasa de interés, la tasa de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos en aproximadamente un punto 25, probablemente en septiembre, hay una junta el 21 de septiembre, será para diciembre y el otro saldrá para el mes de enero. Lo que sí es definitivo es que ya empezamos a ver, claro, la economía norteamericana no está funcionando, trae un 25% de mala utilización o desutilización de sus aparatos productivos. Si bien ha mejorado mucho el empleo, ya llevan el 4.8, 4.9 de desempleo, la calidad del empleo es terrible en Estados Unidos. Desde las famosas reformas estructurales del neoliberalismo, donde se dan empleos de medio tiempo, el outsourcing, el mal pago, pues eso está impidiendo que el sistema, como yo lo he dicho aquí, el 60% de lo que mueve al sistema económico mundial es el consumo. Es el consumo y el consumo pues, está predeterminado básicamente por los ingresos del pequeño y mediano empresario, pero básicamente sobre los salarios de los obreros o de los empleados a nivel mundial, a nivel de los Estados Unidos y muy concreto también en caso de México. México no ha crecido porque pues, la participación de este ingreso de los obreros ha bajado del 50% a un 27%. Y entonces están esperanzados estos señores, aunque claro, del presupuesto solamente se aplica el 4% inversión, increíble, es lo más bajo en muchos años, decía por ahí el señor senador Larios del PAN, aunque por otro lado el PAN con un programa económico parecidísimo al Partido Republicano y a Paul Ryan y a Cruz, pues súper conservadores con respecto al déficit público, con respecto a la deuda, están criticando mucho y ciertamente la deuda del gobierno mexicano se ha ido al doble, a un 40% arriba de lo que dejó este señor inepto de Felipe Calderón, considerando que Felipe Calderón tuvo petróleo a razón de 100, 110 dólares el barril. Ahorita el petróleo están calculando y compraron seguros, el gobierno mexicano, compraron un seguro, es decir, yo le apuesto a que el petróleo mexicano va a valer 42 dólares. Ahorita anda en 39 dólares 40, así es que si se sostiene 42 dólares o menos de 42, pues el banco que apuesta, es decir, unos que apuestan a la baja, otros a la alza, arriba de 42, le tendrían que pagar al gobierno mexicano para lo del presupuesto del 2017. Es decir, hay gentes que dicen, no, va a valer más de 42. Hay gente que dice, no, va a valer menos de 42. Van como a un juego. Los que le apuestan a más y no fue así, pues le pagan a los que le apostaron a menos. Y en el caso del gobierno mexicano en los dos últimos años, pues ha recibido una tajada de cerca de 6, 7 mil millones de dólares. Pero en el fenómeno a nivel mundial, pues con esta situación del aumento de las tasas de interés, se está previendo obviamente de que baje un poco la actividad económica porque pues todo sale más caro. Ustedes van a comprar un carro, les sale más caro por los intereses, la casa, el refrigerador, lo que ustedes quieran. Pero por el otro lado también hay que observar que los retirados, que las compañías de seguro, que los propios bancos, que todos tienen sus intereses, pues no están recibiendo casi dinero o utilidades por concepto de intereses, porque las tasas de interés están cercanas a cero. De ahí que está esa pugna y finalmente la Reserva Federal también tiene el broncón que pues ha comprado bonos, pues la hoja de balance, ha comprado bonos por 4.5 trillones,
Japón ya anda y Europa con 3 trillones, entonces al subir las tasas de interés también es un problema para los que tienen que pagar esos bonos. En este caso el gobierno norteamericano, aunque ellos tienen su emisión misma de dinero, no hay tanta bronca, igualmente Japón, si sus bonos son en yens, pues no hay bronca, igual China, si son en yuans, pues emiten dinero y punto, se pagan los bonos como el Banco Británico. Pero lo que sí es que todo está normal, todo está bien, decir, bueno, vamos a aumentar las tasas de interés, vamos a reducir la cantidad de dinero líquido, es decir, que emitieron dinero fácil para dinamizar la demanda efectiva en todos los principales países desarrollados del mundo. Pero, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, en el 2017, y esto lo tienen que considerar todos jóvenes, qué pasa si en el 2017, pues tenemos una recesión a nivel mundial, porque la economía capitalista está compuesta de ciclos también, es decir, entran ciclos de auge, de recesión, de crisis y nuevamente hay recuperación. Entonces el problema está en que si hay nuevamente una recesión, pensémoslo así, para el 2017 a inicios, entonces Estados Unidos va a tener que nuevamente recurrir a una política monetaria no tradicional, endrogándose, comprando aún más bonos o en la hoja de balance de la Reserva Federal de Estados Unidos, comprarle al mismo gobierno. El gobierno emite bonos, échalos y aquí está tu dinero. Normalmente, pues se supone que la hoja de balance de la Reserva Federal debe estar de 0 a 0, es decir, la cantidad de dinero en circulación, M1, M2, M3, de acuerdo a Friedman, pues es la misma cantidad que debería tener la Reserva Federal vamos a decir, en su balance. Pero sucede que con la crisis del 2008-2009, el M1, M2 y M3 pues se quedaron muy atrás, ahora hay 3 o 4 veces más dinero en circulación de lo que se suponía, o de lo que debería de ser de acuerdo a la teoría monetaria. Entonces, esto pasa también en Japón, en China, en Europa, de ahí que se rompen paradigmas de la propia política monetaria y que, claro, los países van a tratar de emitir dinero con el propósito de dinamizar sus economías para que éstas, al dinamizarse, pues paguen más impuestos. Al dinamizarse una economía, se paga más impuestos y con esto hay posibilidades de pagar la deuda. ¿Qué es lo que pasa con Grecia? O el mismo España, pues que las economías están muy sentadas, aunque España está creciendo al 1.7, el hecho de que no crezca una economía, pues no hay posibilidades de poder pagar. Y al deflacionarse esta, pues el peso de la deuda que tiene cualquier economía cuando hay una deflación aumenta automáticamente. Es decir, es un peso muy superior. De ahí que vamos a esperar, según todos están apostando, que a partir del mes de septiembre, 21, octubre, noviembre, diciembre, esté otro aumento en la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos en 0.25. Y luego, pues tendrá en el mes de marzo del próximo año otro 0.25, para que, como dicen ellos, para que la Reserva tenga margen en caso de venir una recesión, pues vuelve a bajar los intereses a cero y vuelve a emitir dinero. Entonces, ese es el drama del sistema capitalista, lo he dicho yo aquí. El drama o el problema de origen es que la producción, el desarrollo de las fuerzas productivas, de la tecnología, va más adelante que los aumentos que se dan en el consumo. Y entonces observamos a nivel mundial que hay una sobreproducción de todo, de petróleo, de maquinaria, de materias primas, de todo, de edificios, de casas, y esto provoca un problema de disminución de la tasa de ganancia, porque a veces el empresario, en ese espíritu animal, dice, bueno, voy a invertir para poder vender mal, pero ¿qué pasa si no vende? Pues automáticamente se le queda la mercancía, va a una pérdida, baja la tasa de ganancia, y al año que viene, pues ya no vuelve a producir más, no vuelve a consumir más máquinas, o no aumenta su producción, o la bodega donde se existía la empresa, pues se queda en los mismos términos, en el mismo tamaño, ya no mete más máquinas y más empleo, y eso empieza a verse un círculo perverso en todo el sistema capitalista. Pero el origen viene de ahí, de que los salarios crecen menos que lo que crece la productividad, o que la producción crece más de lo que crece la demanda. Y ahí está el meollo del asunto.
¿Qué es lo que hace el sistema para compensar esa diferencia? Pues emite dinero. Se generan emisiones de dinero, se trata de que la gente, el empresario siga invirtiendo, se le baja la tasa de interés, pero ni con eso ha podido surgir o tener un crecimiento adecuado a la economía norteamericana y a nivel mundial. Si vemos crecimientos máximos del 2% fuera de China, donde crecen arriba del 6%, y India, y que en cierta manera están dinamizando la compra de las commodities. Pero si nos vamos solamente al mundo capitalista moderno, al más desarrollado, observamos que el hecho de que no haya una confianza, que tengamos sobreproducción en todos estos países y que tengamos una gran concentración del ingreso, como dice Piketty y el mismo Joseph Stiglitz, pues eso complica un poco o mucho el concepto de demanda o de concepto de consumo. De ahí que pues estamos metidos en, como dijo Larry Summers allá en Harvard, que fue asesor de Clinton, vivimos un crecimiento secular pero mínimo, y esto pues va a ser por largo plazo, va a ser a muy largo plazo, porque también Estados Unidos no puede aumentar mucho la tasa de interés por las deudas de más de 60,000 millones de dólares que tiene el público consumidor en los Estados Unidos. Y no son tasas fijas, no. Normalmente son tasas variables. Suben las tasas de interés de la reserva, suben las tasas de interés de los bancos y sube el pago que tiene que hacer la gente. Y ahí empieza la insolvencia, empieza el no poder pagar. ¿Qué es lo que se hace en estos momentos? ¿O qué hizo Bush, que hicieron los gobiernos anteriores? Greenspan. Pues emitir dinero, bajar la tasa de interés, generar esa diferencia que hay entre producción y consumo, pues se fue sustituyendo o se fue resolviendo con un problema de deuda. Pues dale a la gente tarjeta de crédito, fíale para la casa, que compren 2, 3 casas, fíale para el carro, fíale para todo. Y esa demanda, que yo le llamo en un momento determinado ficticia, pero es real, porque pues están consumiendo bienes. Pero a la larga sabemos bien que el consumidor de estos bienes, de estos créditos, no van a pagar. No tienen capacidad porque su salario es bajo, su capacidad de compra es baja. De ahí que la señora Clinton, como Sanders, pues están planteando que el salario en Estados Unidos suba de $7 a 12 o 15 dólares, casi un 100%. ¿Con qué propósito? De dinamizar la demanda interna y poder equiparar a oferta con demanda. Y esto es bien pensado por parte de los partidos demócratas. Ojalá y los republicanos no llegaran a ganar ni siquiera la Cámara Baja, para que darle libertad o room al Partido Demócrata para que pudiese aplicar políticas más keynesianas, más de impacto, y que con eso la economía norteamericana pueda estar creciendo no al 2, sino que pueda estar creciendo al 4. Al crecer los Estados Unidos al 4, pues sus consumos crecen al 8, 10, y eso implica un gran impacto para México, porque nosotros exportamos el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Al dinamizarse la demanda en Estados Unidos, se dinamiza automáticamente aquí la industria manufacturera, de materias primas, la industria del automóvil, en fin, todas las industrias relacionadas con el área de las manufacturas. De ahí que pues es muy importante lo que pase en Wyoming, allá en Hall, de la reunión que están teniendo los banqueros a nivel mundial, y que nos debe preocupar en este caso a México. ¿Y por qué preocupar a México? Miren, hoy sale una reunión, una noticia, en la jornada lo estuve leyendo, de México S.A., donde él habla, el analista, de que cuál es el problema de México, que las variables que se están manejando actualmente en México del crecimiento, pues son variables que nos indican que podemos llegar a una crisis como la de 1986, 88, cuando estaba López Portillo, en 1982, perdón. Entonces, ¿por qué? Dice Carlos Fernández Vega, si nosotros observamos la estructura de la deuda mexicana, pues se deben 150,000 millones en dólares, pero la deuda en su totalidad equivale al 50% del Producto Interno Bruto. No habíamos visto, Calderón la dejó en un 30%. Peña Nieto y este secretario de Hacienda, que no le atina nada, han estado, como no hay ingresos por la parte petrolera, y los impuestos sí han avanzado, las recaudaciones, pero no lo suficiente.
Por eso los estúpidos del PAN dicen, no, que hay que bajarle a los impuestos. Espérate, si ahorita, ahora que ha avanzado mucho la recaudación del impuesto sobre la renta, del IVA y lo que ustedes quieran, y bajar los impuestos implica que el gobierno entre en mayores déficits. Dicen los panistas como los republicanos, es que hay que disminuir el gasto, o el gasto corriente. Sí, pero al disminuir el gasto automáticamente afecta la demanda efectiva. Al afectar la demanda efectiva afecta la producción interna. No hay duda de eso. Por eso les digo que los panistas están muy influenciados por el Partido Republicano. Bueno, también ahora los priistas. Pero decía Carlos Fernández Vega que el Centro de Análisis Multidisciplinario de mi escuela, la UNAM, la mesa está puesta para una formidable crisis, como la de hace 34 años atrás, en el cierre sexenal de López Portillo. Es decir, cuando López Portillo, en 1988, aquellas frases de que vamos a defender el peso como un perro, no, lo que pasa es que a López Portillo le tocó primero endeudarse terriblemente, creyeron que el petróleo iba a estar a $23 y bajó hasta $10 o $3, ya no me acuerdo, fue una cosa terrible. Se desfondaron las finanzas públicas, se había endrogado mucho el país y entonces pues viene la crisis de 1994. Entonces dice aquí, se observa una tendencia creciente de la deuda pública desde 1982, pero esta ha venido acelerando su crecimiento en los últimos 8 años, con Calderón y con Felipe y con Enrique Peña Nieto, hasta llegar en diciembre del 2015 a cerca de 7.510.000 dólares, ahorita son 8 billones ya, en este momento, hoy. Entonces, y que representa el 50% del Producto Interno Bruto, que son 16. Dice que de 2008 al 2015 se triplicó la deuda interna del país, la deuda en total, con respecto al 2007, es decir, en solo 7 años. El país se endeudó a un monto de 3.16 veces mayor que el acumulado en los 26 años anteriores, por 5.800.000 millones de pesos. Dice, si se considera la intensa propaganda de austeridad y responsabilidad de las finanzas públicas por Videgaray y los 3 años y medio de Enrique Peña Nieto, y que a su vez ha sido la pieza de resistencia de todo su discurso, los datos reales los contradicen totalmente. Dice, de hecho, es evidente que en los últimos 9 años el endeudamiento público ha tenido un crecimiento en términos absolutos sin precedentes. El esquema tributario, del cual critica mucho el PAN, muestra una baja capacidad de equilibrar el presupuesto, a pesar de los incrementos del IVA y de los impuestos especiales sobre la gasolina. Por eso en septiembre están hablando que va a aumentar la gasolina, no porque le guste al gobierno, saben que se queman, saben que la gente está molesta, pero no tienen dinero. Esa es la realidad del gobierno federal. Y esto, pues claro, un aumento de la gasolina el que más afecta es a la gente jodida y a la gente del pueblo. Entonces, dice que para nadie es una sorpresa la incapacidad histórica del gobierno mexicano para resolver integralmente los problemas estructurales del país. Claro, este gobierno cree en el neoliberalismo como el de Felipe, como el de Fox, como el de Salinas, como el de Miguel de la Madrid, y este modelo no está resultando. Nos ha dado crecimientos del 1.8%, generando 500 a 700.000 jóvenes sin empleos cada año. Son los que andan en el narco, y los que andan en el subempleo y los que ya se fueron. Entonces, ¿por qué el antecedente de los de 82 es muy importante? Dice aquí el autor, porque el inicio de este periodo crítico se fundó en 3 razones. Una, subida de las tasas de interés que ya vienen, por eso hablaba yo ahorita de Yilin, van a empezar a subir las tasas de interés. Punto 25, la tasa de referencia. Segundo, una disminución del precio del petróleo. De $100 ya vamos en $39.40. Y el sobreendeudamiento del país. Han estado endeudando al país y entonces estas 3 variables, baja, subida de las tasas de interés, porque al deber el país internacionalmente, pues le van a subir los intereses. Igualmente a Coahuila, deben 40.000 millones, al subir la tasa del TIE,
pues Coahuila va a tener que pagar más dinero por sus intereses. Bueno, lo mismo pasa con México y cualquier administración municipal. Segundo, como ya lo decía yo, es la disminución del precio del petróleo, pues ahí está, hay una sobreproducción de petróleo a nivel mundial. Entonces calculan que el petróleo va a andar entre 40 y 50 dólares, no más. Y tercero, pues la deuda ya adquirida con antelación. Dice que la UNAM, la Escuela de Economía de la UNAM, que el panorama actual es increíblemente muy parecido al de hace 30 años, cuando fue la macro devaluación que pasaron de 23 dólares y se fue a 23 pesos hasta 150 pesos. Se fue el peso mexicano con Miguel de la Madrid. Dice, un principio básico de las finanzas públicas sanas reclama utilizar el endeudamiento. Ojo, cuando ustedes piden dinero es para hacer obras de infraestructura, carreteras, escuelas, elementos que les vayan a retribuir ese dinero con crecimiento. Es decir, ustedes invierten, el país crece y automáticamente la cantidad de dinero recaudado debe de crecer para ir pagando las deudas. Pero ¿qué está pasando? Que de 1999 al 2016, con Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, la gran cantidad de dinero solicitado como préstamo se fue a salarios, a celulares, a la muchachita ahí que tienes ahí de segundo, tercer frente, a compra de suburbans, a compra de gastos innecesarios que han hecho los burócratas y políticos. Y esto está provocando que el crecimiento también en el país haya sido menor. Se calcula que el crecimiento en gasto corriente, en salarios, sueldos, celulares, ahí se incrementó en un 152% del 2000 al 2016. Y entonces, pues es una locura. Cuando ustedes ven a los jóvenes políticos, pues, traen unos sueldazos, traen unos gastos inimaginables. Finalmente dice que la información disponible parece que México está en la antesala de un episodio crítico, como hace 3 décadas, porque los 3 órdenes de gobierno se encuentran imposibilitados para hacer frente al gasto presupuestado. Los precios del petróleo bruscamente han bajado y no hay vicios de recuperación, lo que deja en posición vulnerable a las finanzas públicas. De ahí que es la razón, jóvenes, del por qué se esté aumentando la gasolina, porque hay un déficit en finanzas públicas. Ya Moody's, Standard & Poor's, le están bajando la calificación a México. ¿Qué quiere decir cuando a un país le bajan la calificación? Que vayan aprendiendo. Pues que cuando ustedes van a la banca internacional o van con los financieros internacionales, oye, necesito 10,000 millones de dólares. Pues antes te los prestaba al 4, güey, o 5. Pues ahora te los voy a prestar al 10. ¿Pero por qué? ¿Por qué me prestas al 10%? Porque tu calificación ya bajó. Y muchos inversionistas que tenían su dinero en México, al tener miedo de que haya una macro devaluación de nuestra moneda a 25, 30 dólares, a 30 pesos por dólar, pues van y sacan su dinero. Dicen, no, ¿para qué? Aunque gane yo aquí el 5% de intereses, en Estados Unidos gano el 1 o 2, sí, pero aquí se puede devaluar la moneda un 20 o 30%. Es decir, salgo perdiendo un 15% neto, de acuerdo a lo que varía el dólar y a lo de las tasas de interés reinantes en los Estados Unidos. No son tontos. Ellos van buscando el interés, los fund hedge, es decir, los grandes fondos de los retirados de Estados Unidos buscan que donde haya una utilidad para estos fondos, para que los empresarios, para que los directores de ellos, pues le presuman a los viejitos, miren, ganamos el 0.5, aunque claro, ellos embuchacan millones de dólares al administrar dichos fondos mutualistas. Entonces, difícilmente las cosas van a cambiar. Dice, un freno a esas, dice, las cosas van a cambiar en los próximos años a pesar de su gravedad, pues las condiciones políticas se prestan para que en el Congreso, con mayoría del partido en el poder, del PRI, siga aprobando un mayor endeudamiento. Son muy idiotas. Bueno, ahí van. Un freno a esta situación podría venir del exterior por medio de la rebaja de las calificaciones, como lo estoy diciendo yo, lo cual pondría en severos aprietos al conjunto de la economía. Pues el tipo de cambio se vendría abajo, es decir,
peso valdría menos con respecto al dólar y la salida de capitales no se haría esperar. En medio en el que se desenvuelve la economía nacional y su frágil equilibrio, nos obliga a recordar las lecciones del pasado. La mesa está puesta para una formidable crisis de deuda como hace 34 años atrás. Es responsabilidad de toda la ciudadanía exigir, fíjense lo que dice el escritor, es responsabilidad de los jóvenes de economía de todo el país, exigir cuentas claras y verdadera responsabilidad por parte de todos los órdenes de gobierno, presionar para que no haya tanta corrupción, para que no utilicen el dinero a lo pendejo en gasto corriente, para que inviertan para que el país pueda crecer. Ahí todos debemos salir a la calle y exigir, pero nadie dice nada. Y entonces, pues Peña Nieto y Videgaray se carcajean de nosotros y siguen pidiendo prestado. Les vale madre lo que pueda pasar a la vuelta de la esquina. Dice, el ignorar o menospreciar los datos y la historia misma nos acerca peligrosamente a una nueva década perdida. Imagínense que volviera a pasar lo del 88, pues 10 años, como dice el autor, podrían estar perdidos para la próxima generación o para los jóvenes que van a llegar al mercado de trabajo y que no van a tener empleo, que no van a tener ninguna riqueza, que van a ser una carga para las familias. Ese es el problema que nos enfrentamos actualmente, jóvenes. De ahí que hay que protestar, hay que votar en contra. Bueno, hay que votar por el PG. Si ya les dimos la oportunidad a estos dos idiotas del PAN y PRI, pues vamos a apostarle al PG por lo menos para que baje el gasto corriente, para que no haya tanto endeudamiento, que vende el avión de Peña Nieto, joder, 7,000 millones se gastó el idiota. Entonces, pues vamos todos a luchar, vamos a salir a la calle para decir, oye, ya basta, para que los Moreira regresen lo que tienen, porque ¿dónde están los 33,000 millones que endeudaron a Coahuila? Coahuila está quebrado, como Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León. Están quebrados, no tienen dinero. La deuda es muy, muy superior a la capacidad de ingreso que tienen los estados que ya mencioné. De ahí que pues las cosas se están complicando. Mismo hoy decía una empresa que vende medicamentos que va a bloquear a 6 estados, entre ellos el Estado de México, porque le debe 1,200 millones de pesos en medicamentos. Y estamos observando que en el Seguro, que en el ISSSTE, que en la sección 38 de Coahuila, la quinta, en todos lados ya no está habiendo medicamentos porque el Estado está llegando a la insolvencia, no tiene dinero. Eso sí, los burócratas, el del INE haciendo un edificiote, los partidos políticos con un presupuestón, los diputados y senadores sin hacer nada y con grandes recursos. El Poder Judicial es el más corrupto, pues ahí un magistrado gana hasta 600,000 pesos mensuales. Y eso, jóvenes, pues eso grava al gasto corriente del gobierno federal y evita que haya un equilibrio en las finanzas públicas. Y esto nos lleva, obviamente, a pedir más dinero prestado y con el tiempo a que el país pueda entrar en una crisis como la de hace 30 y tantos años durante el gobierno de José López Portillo. Así es que aguas. ¿Cómo anda la situación a nivel internacional en los mercados? Según Bloomberg, ahorita va aumentando el 0.61 el Dow Jones, el Standard & Poor's el 11.60, el 0.54, va aumentando el FTSE de Inglaterra, pues está en ceros, ni fu ni fa. El Nikkei también bajó el 0.06, pero déjenme ir stocks. Aquí está. Si el Dow Jones bajando subiendo el 0.60, 0.55 del Standard & Poor's y el Nasdaq el 0.37. En Europa, los principales mercados que son el Eurostock que está en Bruselas, bajando el 0.39, el FTSE de Inglaterra ya subiendo el 0.31, pero todos los demás, lo que es Alemania, Francia, España, teniendo un promedio de baja del 0.40 al 0.50. Y allá en Asia Pacífico, que fue ayer, se puede decir, pues está variable también. Por ejemplo, China, pues permanece casi igual, pero Japón subiendo el 2.30%, les está resultando la política del primer ministro Abe,
de dinero fácil, tasas de interés cero, está deflacionada, pero ahí va la economía japonesa. El Shanghái subiendo el 0.02, el Hang Seng de Hong Kong bajando el 0.38, Australia subiendo el 0.84 y India parece que está en el 0.44%. En lo que concierne a los mercados de las commodities, que a nosotros nos interesa mucho porque es la minería y es metales, energía, por ejemplo, petróleo. Están calculando a $42 el petróleo mexicano. Pues sí, ahorita anda 46.97, el Texas bajando el 1.41, el 1.32 el Brent. ¿Por qué están bajando? Porque no están respetando las cuotas ni Rusia, ni Irán, ni otros países petroleros. Todo el mundo necesita dinero. Entonces, sobre oferta en el petróleo, producen de más, hay una oferta a nivel mundial y su precio tiende a caerse. El caso del gas natural, pues también y casi igual a 2.85 el BTU, British Thermal Unity, es una medida que hay británica. La gasolina bajando el 3.03 a 1.46 el galón, multipliquen por 18. A ver a cuánto les vas a ver que la gasolina en Estados Unidos está como 3-4 pesos más barata que en nuestro país. En el caso de las materias, otras materias primas como son el metales, también pues el oro, subiendo el oro, hay gente que está dudando, dice pues no sube nada, pues van al oro por seguridad. La plata también subiendo el 0.93, a 18.92 ha mejorado mucho la plata, y otros, por ejemplo, el caso del platino también subiendo 0.61, y los metales industriales, como son el cobre, como no hay actividad industrial, está esperándose una recesión, pues el cobre, y los chinos no están consumiendo mucho cobre, ha bajado el cobre al 2.08 la libra, es decir, a 40 pesos la libra de cobre, nuevo, el cobre limpio, es decir, va bajando el 0.07, el aluminio va bajando 0.12, en cambio el zinc sube el 0.72 y el estaño, que es muy extraño, es muy escaso, subiendo el 0.75%. En lo que concierne a la agricultura, también observamos pues, problemas con los precios de la agricultura porque pues, hay sobreproducciones en todos lados. El maíz bajando el 1.31, el trigo 2.85, la avena 3.37, el arroz el 2.22, todos los principales granos consumidos por la humanidad están bajando de precio. La soya también bajando de precio el 0.31. En cambio, todos a excepción del café que sube un poquito y el azúcar, pero por ejemplo la madera, que es clave en la industria de la construcción, bajando el 2.15. Quiere decir que están esperando que haya menos consumo de madera para la construcción, tanto en Europa, Japón y Estados Unidos. El etanol también bajando el 0.21. Y en lo que concierne al ganado, pues fíjense, de 1.50 que andaba la vaca en Chicago anda en 1.05. Hay cada día menos consumo, hay más producción, que ahora va a llegar la producción de Brasil, Argentina y Uruguay a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya resolvieron el problema de la fiebre aftosa. Va a generarse una sobreproducción de ganado, va a bajar el becerro que exporta México y nos vamos a ver afectados los productores. Hoy el kilo de vaca está a 1.05 la libra en Chicago, es decir, a 20 pesos. A 20 pesos la libra de vaca. El ganado engordado está a 1.35, sube a, obviamente 30, ¿por qué? Porque se utiliza maíz, trigo para engordar el ganado, que dura 3-4 meses en los corrales. Y el puerco es el único que sube mínimamente el 0.05. Como pueden ustedes observar, mismo en las materias primas, en los commodities, se está viendo una sobreproducción a nivel mundial. Es decir, la producción, lo que decía el maestro Carlos Marx, Malthus, Sismondi, Ricardo Non, Nicey,
Ellos dicen, hay momentos en que las producciones son superiores a los consumos y eso provoca disminución de las ganancias, porque el productor remata su producto y ya no hay inversión para el próximo año. Es decir, estamos previendo que el próximo año la economía mundial pueda llegar a tener una pequeña recesión. Bien, jóvenes, son nuestros comentarios. Síganos aquí por YouTube. Esto se pone en Facebook y también sigue. Y claro, estamos tristes como todos ustedes por la muerte del Juanga, ¿verdad? Un gran compositor, 1800 canciones. Pues se iba al baño y cada que iba al baño se aventaba una. Bien, pásenla muy bien y nos vemos el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde. Gracias por su presencia. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.